Hola, hola, vamos a hacer el caso de arrendamiento aplicando lo que es la NIF 16. Directamente vamos a ver los datos que tiene el caso. Compañía del Palmar firma un contrato de arrendamiento de unas bodegas en Parrita. Se pacta un alquiler de 15 millones de colones al año. Normalmente a nivel internacional se pactan así, cifras de una vez brutas, sin mayor, digamos, detalle. El plazo es de 5 años. La tasa de referencia es 11%. ¿Qué es esto de tasa de referencia? Eso, al no tener una tasa indicada en el arrendamiento, tenemos que ir a buscar una tasa por la cual, digamos, un banco nos hubiera prestado la plata para comprar esa bodega. Entonces es una tasa de referencia válida para efectos de hacer el descuento de valor presente neto, que era lo que yo les decía a un principio, el valor presente neto, VPN. ¿Okay? Bien, los costos de formalización son 2 millones de colones. Habíamos visto en la presentación de la norma que hay ciertos costos que se tienen que incluir en el valor del registro inicial. El activo tiene una vida útil de 10 años. Esas bodegas yo las voy a comprar. Prácticamente es una compra, ¿verdad? No dice acá que a los 5 años lo devuelvo ni nada. Entonces vamos a utilizar la vida útil que nos dice el caso. Puede ser 10, 15, 20, 30, los años que también estén vinculados a la legislación tributaria del país. Muy bien. Entonces, los datos que vamos a rellenar en este cuadrito, ya saben que a mí me gusta ir rellenando la información en datos preliminares para que después nos sirvan de ahí en la derivación de todos los cálculos necesarios. ¿Ok? Vamos a aumentar un poquito el tamaño acá. Y dice, valor anual 15 millones, esta es la tasa de referencia, 11%. 4 periodos a descontar, el primero no aplica, ¿verdad? Porque el primero el valor actual es 15 millones. Tenemos entonces que el valor presente, ¿verdad? Utilizando el Excel, lo que toma es el valor presente de 4 anualidades de 15 millones al 11% a 4 años, nos dice que el valor presente de esos 60 millones, que son los 4 pagos, es 46 millones hoy. O sea, ese es el valor del alquiler hoy, traído a valor presente con esta tasa. Si esa tasa se cambia, qué sé yo, a 9, pues los cálculos van a variar, pero esa es la referencia que tenemos. Entonces, ¿de dónde sale esa tasa? Es una tasa de referencia. Yo se las incorporo en caso de un ejemplo que haya que desarrollar. Entonces, tenemos el valor presente de las cuotas que voy a descontar más la cuota inicial que no se descuenta por metodología, nos da un total de 61.536.000 a hoy. O sea, yo sé que el contrato son 5 pagos de 15, que son 75, pero el valor hoy es 61. Más los 2 millones de formalización, quiere decir que tenemos al inicio de este arrendamiento que registrar o reconocer un activo por 63 millones. O sea, ese es el derecho de uso a valor actual. Ven que son terminologías ya financieras. Entonces, ¿cuál es el registro contable? Activo, derecho de uso, los 61 millones, lo vemos acá. Uso el mismo colorcito de celda para que se referencie bien. Pasivo por arrendamiento, que es la parte que quedó a deber, digámoslo así, las 4 cuotas a valor presente. Yo sé que son 60, pero vamos a ver cómo se va incrementando. Y los 15 millones del primer pago, porque al ser un pago anticipado, o sea, como cualquier alquiler, usted llega y paga al inicio de mes normalmente, ¿verdad? Los 2 millones forman parte del valor de ese activo o derecho de uso que tengo y entonces acá es donde a nivel contable estoy registrando esos dos elementos, los 2 millones de costos asociados al arrendamiento y los 61 millones que son la suma de 46, 536, 685 de las 4 cuotas descontadas más la quinta cuota. ¿Qué pasa si el arrendamiento yo tuviera que pagarlo a final de año? O sea, uso todo el año la bodega o la tengo en producción, etcétera. Sí tendría que meter los 15 millones, porque sí estoy hablando de que es al final. ¿Eh? Muy bien, este sería el registro inicial. Como ven, aquí lo importante es saber utilizar la formulita, ¿verdad?, de valor presente que está en el Excel. Ustedes se meten a funciones, se meten acá a todo o a financieras, ¿verdad? Le ponen VA, ¿verdad? La V, ahí está el VA, y ahí ella le abre las opciones que usted necesita, la tasa
la cantidad de pagos y el monto que va a pagar. Ya con solo eso le calcula el valor presente. Que es lo mismo si lo hacemos a mano, es como tomar los 15 millones y los divido entre 1 más la tasa elevado al periodo que estoy usando. Entonces, 1 sería 15 millones entre 1 más 0.11 elevado a la 1, el primero, entonces nos va a dar el siguiente 15 millones a la 2, 3 y hasta 4 y hasta 5, ¿verdad? Si fuera, como les decía, el pago a final, pago vencido que llaman. Ok, si yo tengo que ese activo que estoy adquiriendo me va a costar, o el valor inicial del derecho de uso son 63 millones, pasamos a calcular entonces la amortización. El total del activo es este de acá en amarillo, lo vamos a poner en amarillo para que se vaya vinculando. Tenemos la vida útil, que es un dato que se brinda para efectos de este caso, que sería nos da el resultado A y B. El método de amortización va a ser lineal, entonces simplemente dividimos los 63 millones entre 10 años. Este es el monto de cuota o amortización que voy a tener anualmente. Es decir, esta es la parte que va al gasto por el consumo, digámoslo de esa manera, de este activo. Ahora bien, ¿cuánto es el arriendo? Es de 15 millones al año. ¿Durante cuánto? Durante 5 años. Eso nos da 75 millones. Y los costos adicionales de 2, pues tenemos un costo, digamos, al final del arrendamiento que va a ser de 77 millones. O sea, al final este es el monto que voy a pasar por gasto combinando los 63 del activo más la diferencia entre estos dos, y lo vamos a ver más adelante, vamos a ir probando, es algo así como el costo financiero. O sea que voy a dividir en términos normales, si yo compro un activo de 75 millones, todo va a amortización. Pero en este caso, como lo estoy trayendo a valor presente y lo voy a ir incrementando año con año, ese valor, hasta llegar a los 75, pues hay una porción de ese incremento anual que se refiere al costo financiero. Ahora lo vamos a revisar. Entonces, todos los periodos yo voy a hacer un asiento contable donde registro el gasto por depreciación o amortización, ¿verdad? Pongámosle cualquiera de los dos. Me gusta más amortización porque lo que estoy amortizando no es en sí el activo, sino lo que estoy amortizando es el derecho de uso, ¿ve? Y la depreciación tiene que ver más con activos físicos, digámoslo así. Y vean que yo aquí lo que estoy amortizando es el derecho por usar esa bodega. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos unas cifrillas que llamo yo de control, ¿verdad? La podemos quitar. Entonces, ojo, pasemos, antes de ver esta otra de acá, pasemos primero a los registros anuales. Entonces, ojo, hay que hacer lo que se llama la tabla de amortización. Ven, es que es como un crédito, por eso es que el modelo de esta NIF 16 nos habla de que es muy similar al concepto de una compra a plazo. Entonces tenemos un saldo inicial, que es el saldo inicial del activo, ¿verdad? Ese es el valor inicial del activo, al cual le pagué la primera cuota, que es esta de acá, le pagué la primera cuota de 15 millones, ok, entonces el abono fue de 15 millones, que era el pago anticipado que decía la norma. Entonces, ¿cuánto me queda de deuda? 46 millones. Esos 46 millones que son el pasivo, o sea, las 4 cuotas que yo voy a quedar debiendo de 15 millones, pero traídas a un valor presente. Pago la cuota, entonces, ¿cómo calculo el interés? Tomo el saldo que me están financiando y lo multiplico por la tasa de interés, que en este caso es 11%. Ese es el interés que voy a pagar o que están dentro de los primeros 15 millones, ¿verdad? 5.119.000. Entonces, ¿cuánto abono? La diferencia, 15 millones menos 5.119, me da la parte que va al principal, como cualquier otro préstamo, ¿verdad? Entonces, si ven acá donde yo marco estas dos celditas y vamos abajo, vean cómo me da exactamente los 15 millones. Ese es el primer año en que pago esa amortización. Luego, al segundo año, ¿cómo arranco? El saldo anterior
menos el abono al principal, trabajo sobre 36 millones en este caso. Esos 36 millones los multiplico por, de nuevo, la tasa de interés y se lo quito a los 15 millones, ahora voy a amortizar 10 millones 900 y así hasta llegar a cero, ¿ven? Ya aquí llego a cero cuando ya terminé de pagar las 4 cuotas, entonces, ojo, todas las cuotas me dan los 75 millones que hablábamos por acá, ¿verdad? Del valor de todo lo que yo tengo que pagar, o sea, tengo que pagar 5 cuotas de 15 millones. Seguidamente, ¿qué tenemos? Los intereses, o sea que yo tengo un costo financiero, ¿verdad? Este es el costo financiero implícito, así se llama, dentro de la operación de arrendamiento. Entonces, esos 13 millones, vean que me pegan con la diferencia entre los 77 y el saldo inicial del activo. ¿Ok? Entonces, este es el valor presente y llega hasta 77 porque año con año, yo lo devolví, yo devolví el valor de esos 15 millones a hoy. Conforme empiezo a pagar los 15 millones, lo que estoy haciendo es llevándolos a ese valor futuro. O sea, echo como quien dice para atrás 100 metros y después voy echando para adelante de 20 en 20 metros cada año, por así decirlo. Bien, entonces ojo por acá. Cada año yo tengo que hacer el registro respectivo. Entonces, ¿cuál es el asiento que tengo que hacer? Ya el primer año vimos que registré el activo, registré el primer pago, me quedó el pasivo, registré los costos adicionales y ahora vienen los registros a partir del segundo año. En la tabla, por eso la tabla de amortización es importante hacerla. Ojo, ¿cuánto va el pasivo por arrendamiento? ¿En cuánto se me disminuye la deuda? En 9 millones. ¿Cuánto va a gasto financiero? Ahí lo tenemos. 5.119.000. Estos dos sumados, veanlo aquí abajo, me da los 15 millones. Para el siguiente, y está con colorcitos para identificarlo. Para el segundo año es exactamente el mismo asiento. Pasivo por arrendamiento, gasto financiero y el pago. Entonces, vean acá con rojo el pago del pasivo, en morado el gasto financiero y por último la cuota de 15. Y así seguimos hasta el cuarto año. Vean que acá en el tercero, 12 millones de abono, 2 millones de interés, 15 millones de pago. De nuevo se cumple la norma, ¿verdad?, de que la suma de las dos partes de interés y abono me tiene que dar igual a la cuota. Pudiera ser que dentro del contrato de arrendamiento, como dice la norma, haya ajustes en la cuota, etcétera, etcétera, sobre todo si estamos frente a un arrendamiento de tipo operativo, ¿verdad?, que pudieran haber ajustes en el precio y demás, pero bueno, esas son circunstancias que se analizarían ya propiamente del caso. Ahora bien, estos serían los asientos de amortización. Como ven, es el mismo asiento, simplemente lo que va a ir variando son los montos. ¿Y de dónde sacamos esos montos? De la tabla de amortización. Por eso es importante hacer esta tablita de amortización antes de ir haciendo los asientos para cuando desarrollemos un caso. Y también tenemos que hacer una segunda tabla, que es la tabla de amortización propiamente del derecho de uso. Entonces, ojo, ¿cuánto vale el activo que voy a amortizar? 63 millones. Es este de acá, el total del activo. 63 millones. ¿Cuánto es la amortización anual? 6.300.000. Y el lineal son 10 años. Vean que la sumatoria nos da esos 63.536.685. Aquí que voy acumulando, la amortización, primer año es igual, aquí voy a sumar el primer año más el segundo, primero, segundo y tercero, ahí voy sumando hasta llegar al año 10, donde vean que se iguala el valor de la amortización acumulada al valor del activo inicialmente. ¿Cuál es el registro? Ya lo vimos. Gasto por depreciación, 6.300.000. Activo, derecho de uso o amortización acumulada, derecho de uso, 6.300.000. No hice los 10 asientos porque en este caso todos son igualitos. Todos van a ser iguales en cuanto a las cuentas y en cuanto a los montos. A efectos de la amortización, sí los hicimos, aunque las cuentas sean las mismas, los montos me van a ir cambiando.
en función de la tabla de amortización que para ese fin elaboré. Entonces, por último, tenemos este resumencito. Vean qué interesante. Gasto por intereses son los 13 millones que vienen ¿de dónde? De la tabla de amortización. Y el gasto por depreciación o amortización, que es el total durante los 10 años. ¿Y cuánto nos tiene que dar eso? Ese total de gastos es igual al valor real total del activo. Entonces, vean cómo, en lugar de pasar estos 77 millones, si hubiera sido un activo normal, que lo registramos en 77 millones desde el inicio, que hubiera sido 7 millones 700 por año de depreciación en condiciones normales, acá esos 77 millones se parten en una porción en costo financiero, otro gasto por depreciación. Obsérvese que no aparece acá el concepto gasto por arrendamiento. Aún tributación no se ha pronunciado con respecto a esto, pero finalmente estoy pasando por gastos el monto que hubiera pasado por alquiler, de modo que para efectos tributarios no debería causar más problema que ellos no entiendan tal vez el concepto como tal. Entonces, este es el casito que vamos a usar como referencia para la aplicación de la NIF 16 y yo les voy a hacer llegar este caso para que ustedes me lo resuelvan y vean que es simplemente llenar acá las mismas plantillitas que usamos para este caso base o este caso explicativo. Entonces, sigamos adelante, vamos ya con vistas a ir terminando nuestro curso. Chao.